integrada por Néstor Yair Juárez Reina del Partido Verde Ecologista de México y Héctor Daniel Sobrevilla Castelán del Partido Revolucionario Institucional, a quienes les solicitamos pasar al escenario a tomar sus lugares. Para servir. Sí. Toda vez que a esta dupla de participantes les corresponde debatir el tema en formato dicotómico, participación ciudadana, se realizará el sorteo de las posiciones. Negativa. Afirmativa. Negativo. El resultado del sorteo de las posiciones es el siguiente. Negativo. El participante Héctor Daniel Sobrevilla ostentará la postura afirmativa, por lo que será el primero en participar en el debate, fijando su intervención en afirmar que la participación ciudadana ha estimulado la voluntad política, logrando ser escuchada por los grupos políticos, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Mientras que Néstor Yair Juárez Reina ostentará la postura negativa y tendrá que fijar su participación en negar que la participación ciudadana ha estimulado la voluntad política, pues no es escuchada por los grupos políticos, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Antes de iniciar este debate, les recordamos a los participantes que deben respetar los tiempos de cada intervención, así como evitar descalificativos o lenguaje que denigre u ofenda a su oponente. Además, que no está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante su participación. Ahora daremos inicio al 12º debate. Participante Héctor Daniel Sobrevilla tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Muchas gracias. No sé si se puede alcanzar a escuchar, yo creo que sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a cada uno de los presentes en este auditorio, a mi compañero Néstor, al jurado calificador. Y quisiera empezar agradeciendo a Lople, Veracruz, por este espacio en donde podemos escucharnos los jóvenes, donde podemos dialogar ante situaciones que afectan nuestra vida política y nuestro día a día y hasta la propia vida cotidiana. Con respecto a la participación ciudadana, participación política, como le llaman los politólogos europeos, es necesario recalcar que es la esencia propiamente de la democracia que tanto se ha señalado, que tanto se ha cuestionado actualmente y que sobre todo en la actualidad hay un debate acerca sobre la crisis de la democracia representativa que hace observar y hace incentivar a la propia ciudadanía el poder participar en espacios donde no habían participado, especialmente en el Zócalo, especialmente en la plaza pública, especialmente en distintos escenarios. Por tanto, podríamos decir que ante esta situación, es cierto, la participación ciudadana ha sido un factor determinante que ha movido la voluntad política de los ciudadanos y que es necesario que se pueda ver y se pueda reafirmar en movimientos sociales, en organismos de sociedad civil, en la participación en democracia propiamente electoral al momento de dar el voto. También la participación ciudadana se puede encontrar tan solo en la defensa del Instituto Nacional Electoral, que es el gran ejemplo en donde la ciudadanía puede salir a la calle y donde la ciudadanía puede ser escuchada para que prácticamente no pueda seguir adelante una reforma político-electoral, además de ciertas fallas
del propio poder legislativo. Por tanto, es cierto, la participación ciudadana es necesaria, es justa, ha afirmado la voluntad política de los ciudadanos. Sin embargo, también es necesario recalcar que hay sus propios peligros de la propia participación ciudadana, sobre todo con lo que respecta a qué es lo que lleva a esa voluntad política y qué es lo que lleva. Porque si bien o mal México está calificado con buenos puntajes en el Democracy Index de la revista The Economist, es necesario apuntalar que lamentablemente vemos que la participación política no se está dando de una manera sensata, también en temas de ir a emitir el voto, y puede ser por miedo, puede ser por diferentes factores. Es cuanto. Muchas gracias. Es turno de Néstor Jair Juárez Reina, quien tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Muchas gracias. Buenos días tengan todos los presentes, jurado calificador, mi estimado compañero, un gusto estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de la democracia y de la constitución de cada estado, de cada nación. Sin embargo, en el Estado mexicano, que podemos comprender que somos una multiculturalidad, que somos un conjunto de naciones por lo que nos conlleva desde nuestra prehistoria y la constitución de la misma, podemos entender que somos una democracia, como bien nos toman los demás estados, en vías de desarrollo. Por ello, comprendemos que al estar en vías de desarrollo nos falta una madurez democrática sólida, concisa, que no solo se constituya meramente en el ímpetu de nuestras leyes, sino también en nuestra sociedad, que es un tema importante y fundamental que se ha descuidado a lo largo de mucho tiempo. Porque estamos aquí no para recalcar errores de sexenios ni de partidos políticos, sino más bien para el diálogo, para encontrar una tangente en la cual podamos coadyuvar como sociedad con el ímpetu juvenil que nos caracteriza a mi estimado Héctor y a mí y a todos los presentes, para poder focalizar esta energía, hacer una sinergia y comprender qué es lo que está pasando realmente con nuestra sociedad, qué necesita nuestra sociedad, por qué si tenemos una constitución rígida no se cumplen las leyes, por qué si a pesar de tener leyes que en su momento, por lo menos en el estado veracruzano, fueron progresistas, como lo fue la adaptación a la constitución del estado, los derechos humanos, ¿por qué nuestra sociedad, o por lo menos en el estado veracruzano, que funge, como lo bien nos comentaba nuestras compañeras sobre el tema de migrantes, como un paso migratorio en el cual vemos desapariciones, vemos múltiples violaciones de derechos, en fin de cuestiones que podemos hacer y observar con nuestro día a día? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que socioculturalmente estamos perdidos y necesitamos no solo cuestiones democráticas, no solo cuestiones legales ni normativas estrictamente emancipadas en la Constitución, sino también aquella normativa que apele a los principios sociales y que se apegue principalmente a las garantes y a las necesidades sociales a través principalmente de la educación, que ese es el punto esencial para tener un trasfondo generacional. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora pasaremos al desahogo de la primera réplica, para lo cual cada participante contará con 3 minutos. Participante Héctor Daniel Sobrevilla, adelante. Muchas gracias, moderadora. Comprendo el punto esencial acerca cuando se habla de madurez política y cuando se habla de cultura política, aunque no me quisiera meter en una camisa de 11 varas, porque sí, la democracia, como bien comentaba un académico del Colegio de México, es de longue durée, que significa que al final de cuentas las democracias se tienen que construir a lo largo del tiempo. Sin embargo, la madurez política se ha visto y se ha alcanzado en México a partir de las propias reformas político-electorales de 1977, que prácticamente hizo abrir el escenario de la participación política y ciudadana cuando se vieron a los partidos políticos como unos entes propiamente de interés público. Y así se pudo haber registrado el Partido Comunista Mexicano y se pudo registrar así el Partido Popular Socialista, etcétera, 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 en donde prácticamente se puede ver un incentivo. La madurez política, si bien o mal, se puede ir trabajando,
se puede ir trabajando durante mucho tiempo, porque prácticamente hay autores que dicen que la democracia llegó en 1997, o otros dicen que llegó en 1977. Sin embargo, la participación ciudadana, el volver un instituto electoral ciudadano, incentivar a que los propios vecinos, vecinas puedan salir a la calle a tomar la casilla para que ahí se vea y se recuenten los votos, es un gran incentivo de la propia madurez política que ha podido obtener este país, a pesar del poco tiempo que tiene propiamente como una democracia defectuosa, porque no es plena. Por esa parte, sé y entiendo que prácticamente la participación ciudadana, además de que en un sistema global, tiene poco aliento porque prácticamente es en el siglo XX donde las masas intervienen en la participación ciudadana, y esto quiere decir que se espera una participación ciudadana crítica, activa, constante, presente y que puede verse a partir de distintos escenarios, ya sea como lo que habíamos comentado, que siempre se va al lugar común de la democracia electoral. Sin embargo, ahí es donde también se puede observar en dónde está encaminada propiamente la participación y la democracia. Es cuanto. Muchas gracias, Héctor. Es turno de Néstor Jair Juárez Reina, quien tiene 3 minutos para desahogar su primera réplica. Gracias. Difiero principalmente en el punto esencial que en los años 90, 70 había un ímpetu por el principio de progresividad, por lo referente a la democracia en el Estado mexicano, en razón a que, siendo realistas y por lo visto ante los hechos históricos que narra mi letrado compañero, tenemos que tener en cuenta que en ese entonces pues había un partido hegemónico del cual pues únicamente fungía pues como una autocracia, en el mismo en el que los mecanismos electorales no estaban plasmados ni constituidos como tal vez sí, por nuestra constitución rígida que nos caracteriza, por este derecho positivo que nos unen todos en común. Sin embargo, pues vamos al punto que nos concierne, ¿no? Que es la participación política actual, no el antes, sino el ahora, y también aquello que va en un futuro, que vamos a encaminar a un futuro, y por eso estamos aquí, para buscar una mesa de diálogo en la cual encontremos un objetivo común. Y por ello menciono lo siguiente: considero que hay que reforzar los puntos que cada sexenio ha hecho bien, sin importar color, ni personaje político, ni ideologías, eso es indiferente. Lo que debemos hacer es, sí, tomar cada una de las características de cada implementación gubernamental de cada sexenio, para entonces reforzar puntos como lo ha hecho el PRI cuando entregó al PAN, como lo hizo el PAN cuando volvió a entregar al PRI, y posteriormente el PRI con Morena, que eso es un buen encaminamiento hacia una evolución democrática positiva, porque estamos viendo la diversa transición de la voluntad ciudadana. Pero ¿qué es lo que podemos obtener del Estado y la sociedad? Pues bueno, considero que podemos implementar sobre todo un círculo virtuoso, en el cual el Estado sí funge y brinda a la ciudadanía las herramientas esenciales para poder ejercer sus derechos político-electorales, sus derechos de participación ciudadana, como lo refiere el artículo 6º constitucional, pero sobre todo hablar desde un encaminamiento y una inclusión social que sí se ha visto emergente. Lo podemos ver, pues vaya, en las últimas herramientas de participación política que ha implementado el Estado. ¿Y por qué no reforzarlas? ¿Por qué no reforzarlas no solo con estas cuestiones de la revocación de mandato, con estas cuestiones de encuestas, sino también hacer una estructuración constitucional que incluya las herramientas sociales esenciales, como pudieran ser foros de esta magnitud, como pudieran ser en los centros académicos universitarios y también, ¿por qué no?, de escuelas a nivel medio superior, en el cual a las juventudes se les enseñe que es garante el ejercicio de sus derechos público-electorales. Es cuanto. Muchas gracias a nuestros participantes y ahora vamos a pasar al desahogo de la segunda réplica, para lo cual cada participante contará con 3 minutos. Inicia Héctor Daniel Sobrevilla. Adelante. Muchas gracias. Pues, aunado al comentario acerca sobre que este periodo histórico estuvo dominado por un partido hegemónico,
Bien, se puede debatir, se puede ver acerca sobre cómo ha participado el Partido Revolucionario Institucional a lo largo de su historia, pero en sí ha sido ese partido hegemónico, que también el que ha abierto las puertas de negociación con las oposiciones en todo momento, prácticamente desde que nace el PRI, acerca sobre cómo incentivar dicha participación. Una de las lecturas que recomendaría, si me permiten, ya que me gustan mucho los libros, es La historia mínima del Partido Revolucionario Institucional por parte de Rogelio Hernández Rodríguez, editado por el Colegio de México. Y es este partido justamente también el que ha promovido de alguna manera que se abrieran las puertas, porque válgase que estas reformas sí efectivamente fueron encaminadas en ese sentido. Y es justamente dentro de esa participación ciudadana que se ha efectuado a lo largo de la historia, se puede ver ejemplos muy claros cómo la ciudadanía puede hacer valer su voz. Y esa puede ser sin duda como cómo la propia ciudadanía a partir de sociedades civiles pueden organizarse para ir en contra de la Ley de Seguridad Interior, como es el caso de que se pudo parar en el gobierno del sexenio de Peña Nieto. También la propia participación ciudadana hace que se puedan establecer mecanismos en donde prácticamente hagan que los políticos tengan que dar su declaración de 3 de 3. La participación ciudadana, por ejemplo, puede verse reflejado de alguna manera en las manifestaciones en contra de los propios gobiernos que han hecho mal su gestión pública. Así prácticamente podemos ver que esos incentivos de participación política, aunque claro, dentro de esta democracia defectuosa como es la mexicana, necesita demasiados incentivos para poder fortalecerse, es lo justo y es lo necesario, que sin participación ciudadana, reitero, crítica constante, activa, que pueda verse reflejada dentro de las urnas, donde pueda verse reflejada en la plaza pública, pueda seguir incentivando la consolidación propiamente de la democracia ante estos tiempos turbulentos que están ocasionando en el mundo y que está socavando a la propia democracia. Muchas gracias. Es turno de Néstor Jair Juárez Reina, quien tiene 3 minutos para desahogar su segunda réplica. Adelante. Gracias. Retomando mi idea o el punto focalizado de la falta de esencia o de pertenencia social hacia las participaciones sociales y la identidad con nuestro derecho y nuestros derechos más bien político-electorales, considero que en razón a la fragmentación social actual, por tal vez sí el déficit de las no solo políticas públicas, sino tal vez de las entidades públicas, en ese mismo sentido, como ciudadanos, debemos de comprender y poder exigir al Estado, sea cual sea aquel que lidere ejecutivamente al antes mencionado, que sí, que de facto debe implementar una, vamos a llamarlo, no una constitución ni una consolidación de los institutos, sino más bien reforzarlos. ¿Para qué? Para que haya una dinámica de apertura más fuerte, en la cual podemos utilizar como una de las herramientas principales el gobierno abierto y el acceso a la información, misma que también a su vez puede coexistir con los DESCA, derechos económicos, sociales y culturales, que asimismo también podemos utilizar los objetivos de desarrollo sostenible y sustentable, focalizando sobre todo en aquellas áreas de mayor déficit. No estamos hablando solo ahora de un enfoque social, sino también institucional. Institucional no desde el ámbito de políticas públicas y partidos políticos, sino institucional desde un ente garante de derechos como lo es, pues tal vez la Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores y demás cuestiones, apoyándonos siempre de estos principios de progresividad, de estos principios pro persona, inclusive de los principios ya expresos en nuestra Constitución. Solo sería una implementación de lo mismo hacia la ejecución social y sobre todo hacia la ejecución práctica, adaptándolos siempre al análisis focalizado de cada entidad federativa, porque eso es un hecho, como lo comentaba hace unos minutos, somos un conjunto de naciones con identidades completamente distintas, pero que nos une no solo los derechos y una constitución, sino también ese deseo y esta sed de buscar una democracia sólida, motivo por el cual hemos visto que desafortunadamente diversos jóvenes
deciden no participar en cuestiones político-electorales o estas oportunidades que se nos brindan a través de las instituciones para los diálogos o incluso las personas grandes. Ello en razón a que consideran que no son tomados en cuenta. Sin embargo, si pudiéramos tener esta cercanía, esta apertura con el acceso a la información, esta realidad y esta identidad natural entre los entes públicos y la sociedad, tuviéramos, sin duda alguna, un progreso significativo. Muchas gracias. Gracias. Ahora pasaremos a la etapa de conclusiones, para lo cual cada participante contará con 3 minutos para desarrollarlas, iniciando con Héctor Daniel Sobrevilla, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, moderadora. Bueno, para concluir, retomo el primer comentario que hice al inicio, Néstor, acerca sobre que la participación ciudadana es propiamente la esencia de la democracia. Y es esa, así como los ejemplos que acabo de dar y se acaban de mencionar y se pueden observar cada día en la calle, pueden ser los mismos mecanismos que pueden generar una mejor consolidación de la democracia propiamente representativa que está en crisis, sin caer en temas falsos de democracia directa y de temas falsos y manipulables sobre otros tipos de democracia que puedan afectar propiamente a la organización institucional y que pueda hacer e incentivar que la propia participación ciudadana se vuelque a una desconfianza de las instituciones públicas. Es ahí donde hay que resaltar que prácticamente la madurez política se tiene que trabajar constantemente, y reitero de nuevo el agradecimiento de parte del OPLE que haya hecho estos foros para poder debatir acerca sobre cuáles son los factores políticos que han determinado justamente los incentivos o lo que nos preocupa. Y ya que estamos en este espacio y que este espacio es justamente para la construcción de este diálogo, yo sí quisiera poder abrirme en este espacio de conclusiones para poder expresar una preocupación que es propiamente que la democracia está en peligro. Aunque la democracia sea uno de los grandes incentivos y como podemos ver que cada día se pueda refrendar, también la democracia está pasando por propios incentivos que pueden deteriorarla, y eso se puede ver en el contexto internacional con la llegada y la sublevación de los grupos de ultraderecha y de los grupos de ultraizquierda, que hay que ser determinantes y hay que tener cuidado para ello, ya que, como les había comentado, que me gustan mucho los libros, justamente quiero recomendar este libro para nosotros, especialmente los jóvenes. ¿Cómo mueren las democracias? Este libro fue escrito durante la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos. Sin embargo, pone ejemplos necesarios y justos para poder incentivar cómo se puede consolidar la democracia o cómo se puede afectar, como es el caso de Perú, como es el caso de Venezuela, o por ejemplo menciona también el caso de poner en peligro la democracia, como en el caso de lo que sucedió en 2006 en la toma de Reforma. Por otra parte, ya para terminar, ¿por qué menciono este libro? Porque se me hace necesario que nosotros los jóvenes podamos seguir participando activamente y podemos seguir participando políticamente en este tipo de espacios para poder establecer un diálogo que pueda fortalecer y que pueda consolidar esta democracia de Londres que apenas está comenzando. Por mi parte es cuanto y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Ahora es turno de Néstor Jair Juárez Reina, representante del Partido Verde Ecologista de México. Tiene 3 minutos para desarrollar sus conclusiones. Adelante. Gracias. Alguna vez un gran amigo y persona que admiro y quiero mucho me comentó: los consejos no se le dan a cualquier persona y son pocas las personas interesadas en aconsejarte. Héctor, gracias por la recomendación del libro. Es un muy buen libro, y sobre todo para la formación política de jóvenes interesados o con ímpetu de este tipo de cuestiones. Respondiendo al punto de la vulneración del Estado a través del acceso a la información, sí, efectivamente hay diversos mecanismos de los cuales creo que no es el momento para abordar, pero entre ellos me llamó la atención hace un tiempo que leí precisamente un libro sobre el acceso a la información y la seguridad nacional, y en el cual se establecían la propuesta de constituir una mesa de valorativa en la cual
pudiera fungir como filtro para la información que llega a los ciudadanos, siempre y cuando no atosigarlos o preocuparlos sobre ciertas cuestiones, pues vaya la cacofonía o la redundancia de seguridad nacional, ¿no? Pero volviendo al punto de participación política, considero principalmente, para poder concluir mi participación, que debemos en un primer momento exigir una reforma constitucional al artículo 3º, en la cual dentro de todo este mecanismo educativo y este derecho positivo que vemos inmerso en nuestra Constitución, pues ¿por qué no empezar desde los 12, 13, 14 o 15 años explicando la importancia de nuestros derechos fundamentales, explicando los tipos de dinámicas que existen en nuestro Estado y sobre todo incentivando a las juventudes de participar social y políticamente, que no lo veamos únicamente sobre un interés personal o desde una parte hueca, sino que lo veamos desde un interés común, en el cual luchemos todos por un principio de progresividad que realmente se implemente en la sociedad y en el Estado mexicano. Ese debería de ser uno de los objetivos principales de nosotros, del interés de la juventud, porque no podemos luchar por aquellas personas que ya fueron hechas o que ya están criadas o están desarrolladas o con ciertos ideales. Tenemos que luchar por una nación unida. Tenemos que luchar por un Estado de Derecho que ya no sea emergente, que sea sólido, que sea fuerte, con instituciones bien constituidas, fortalecidas y con objetivos siempre claros, con una línea trazada ante todo. Por ello, considero y refuerzo, mi postura negativa, aunque actualmente, pues sí, no considero que se esté llevando a cabo completamente la participación política. Sí han habido avances, sí se tiene la intención, pero sobre todo nos hace falta esa madurez social, esa unión social y ese ímpetu de buscar la unión. Gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias. Ha concluido el 12º debate. Agradecemos a los participantes y les solicitamos pasen al auditorio a tomar sus lugares.